Bueno, eso es una cita de Macbeth, y es cuando Macbeth se entera que ha muerto, se ha matado su mujer y que están invadiendo su castillo y tal y que cual, y ya es el final de su vida y su trayectoria de Macbeth, este noble escocés, y dice, pues esto es mucho ruido, mucha furia, y eso es la vida. Esto es una historia contada para idiotas, por idiotas, que no significa absolutamente nada, ¿no? Y entonces yo lo adapto un poco. Pues no sé, mira, tú lo sabes muy bien, hay que buscar un título un poco perfecto, pero luego lo importante es lo que viene el subtítulo, que es el fracaso del bipartidismo. Ruido y furia, pues yo creo que hay muchísimo, y no solamente en España, hay mucho ruido en Italia, hay mucho ruido en Alemania, hay mucho ruido en Estados Unidos, en mi otro país que es el Reino Unido, no digamos. Es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Sin duda. Bueno, las elecciones que gana Zapatero son elecciones con mucho ruido y con mucha furia, es decir, es inmediatamente después de los atentados de Atocha, y hay muchas manifestaciones y tal y cual. No son unas elecciones cualquiera. Y yo no creo que sea cualquiera el gobierno que forma y la política que decide Zapatero. En Zapatero hay una idea muy, implícita, explícita, de excluir al otro. Y entonces se excluye al otro de distintas maneras. Zapatero le parece muy bien un acuerdo al cual habían llegado el Partido Socialista Catalán con Esquerra Republicana y con lo que entonces era Iniciativa por Cataluña, el Partido Comunista PSUC catalán. Bien, de excluir al Partido Popular de cualquier presencia en la vida pública, ¿no? Y esa idea del excluir también forma el cuerpo de la ley de memoria histórica, vamos, al menos en lo que se proyecta. Es decir, estás excluyendo a una parte de España y no admites, vamos, de que la guerra la perdieron todos, ¿no? Yo creo que Zapatero adelanta muchas agendas, por ejemplo la agenda de género, que está muy bien, vamos, ¿no? Pero se trata de los plazos y las prisas en las cuales se hace. Al final de cuentas, el gobierno de Zapatero divide mucho. Mientras que toda la trayectoria anterior, pues de luego de Felipe González y por supuesto de los gobiernos de Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático, había sido agrupar y unir, incluir. Y a su manera, Aznar también lo quiso, pero ya divide Aznar con su apoyo a Bush y sale antimariquemismo, la invasión de Irak, etcétera, etcétera. Pero el otro plano de Zapatero, que yo creo que es muy importante, es que Zapatero, ya en su segundo mandato, a partir del 2008, coincide con la gran crack financiero, primero, económico y político y social que viene de Wall Street y hace estropicios tremendos, particularmente en España, ¿no? Yo creo que el tema de Zapatero en su política económica, de no prever, no anticiparse, que se pudo haber hecho, porque había voces que lo decían, y tarda mucho el gobierno de Zapatero en reconocer la gravedad de la crisis. Y por fin ocurre en el 2010, cuando más o menos le tienen entre la espada de la pared y le están llamando de Europa y de Washington, de el mismo Barack Obama, pero la Comisión Europea y todos los demás diciendo ya, así no puede seguir. Y eso es el tijeretazo y tal que cual. Y acaba Zapatero
destruyendo su propio partido. Porque en las elecciones de 2011, que las gana Rajoy, lo importante para mí no es tanto que las gana Rajoy, que sí lo es, pero que se hunde totalmente el Partido Socialista. Se hunde y se volvería a hundir después de los primeros 4 años, primer mandato de Rajoy, seguiría hacia abajo. El PSOE ha perdido 5 millones y pico de votos que no tienen pinta de volver. Y entonces el legado de Zapatero es un legado realmente muy terrible, vamos, en la historia de la democracia reciente española. La ha dejado una patata enorme, vamos, ¿no? Varias patatas, 1 kilo, 2 kilos de patatas calientes. El desamor con el rey viene, pues mira, quizás en un principio hubo excesivo amor, aunque es muy comprensible. Es decir, el final del franquismo, la llegada de libertades públicas y no digamos el 23F y la actuación de la corona, es normal que crea muchísimo amor. Pero no sé cómo decirte, vamos. Las muchedumbres y la masa y demás es muy cambiante. Y lo de don Juan Carlos al final es su hija, la infanta, o ya no infanta Cristina, con el duque de Palma, ya no duque de Palma, y el caso Nous, y luego lo suyo propio, y esa cosa como muy... No sé, el elefante es muy icónico, vamos, no se matan elefantes, ¿no? Y entonces yo creo que el desamor es muy real, es muy real, cae en picado y él es el primero que se da cuenta. Y la suerte que tiene la corona, es decir, que tiene recambios, o tenía un recambio muy bueno en el rey. Es decir, Zapatero no tenía un recambio, no sé cómo decirte, vamos, ¿no? Cuando empieza el desamor con Zapatero, dice, no, el socialismo democrático va a continuar porque aquí tengo un heredero fantástico. No se da el caso. Entonces, lo que consigue el rey Felipe VI es levantar de nuevo cierta admiración por la corona. Lo importante de la corona es hasta qué punto se aprecia la función constitucional de la corona, que es moderar y arbitrar la regularidad de las instituciones. Más o menos lo dice así el artículo, no sé si es el 2 o el 3 de la Constitución. Ese arbitraje, esa moderación, ese jugar un papel para que todo funcione en las instituciones, don Felipe lo tiene que ejercer de una manera que nunca lo tuvo que hacer su padre. Hay un momento crítico en la labor de la corona, que es después de cada elección, es la corona el que propone al presidente del Congreso de Diputados su candidato a la investidura. En las elecciones en el reinado de don Juan Carlos, primero Suárez, luego Felipe González, luego Aznar, siempre, y luego Zapatero, claro, siempre hay un ganador claro, o sea, un partido tiene al menos una mayoría suficiente para formar un gobierno. Y el fracaso del bipartidismo es el fracaso de que uno de los dos partidos, y yo los llamo dinásticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, ninguno de los dos cuenta con el apoyo parlamentario para formar un gobierno. Y entonces lo que era pan comido para don Juan Carlos, de decir, bueno, Suárez, Felipe González, Aznar, lo que sea, ¿no?, ya se vuelve muy complicado después de las elecciones de 2015, que son las primeras elecciones del reinado de don Felipe, porque resulta que ningún partido tiene esa mayoría suficiente. Y entonces el rey hace lo indicado, es decir, el partido más votado, el que tiene mayor representación, aunque minoritario, es el Partido Popular. Venga usted, señor Rajoy, y preséntese a la investidura. Y ocurre algo absolutamente inédito,
que es que Rajoy le dice: no puedo, porque no cuento con el apoyo suficiente en el Congreso. Y entonces don Felipe se lo ofrece a Pedro Sánchez, el dirigente del PSOE, que no tiene ninguna posibilidad de salir porque tiene todavía menos apoyos, ¿vale? Perdona. Y no le va a ser posible construir una mayoría entre Podemos y entre Ciudadanos. Bien. Ahí es el gran test para don Felipe. Y yo a veces pienso, es decir, es el momento cuando don Felipe igual tenía que haber dado un puñetazo en la mesa. De decir, oiga, si usted, líder del Partido Popular, el partido más votado, no tiene la mayoría, no puede formar esa mayoría, pues entonces márchese a su casa y deje paso a otro del Partido Popular, dígame 3 nombres, a ver que pueda construir esa mayoría. Pero igual eso es injusto, en el sentido de que don Felipe, si algo ha aprendido la corona española post-franquista, la segunda restauración, es cumplir con la Constitución. Y entonces eso quiere decir que la corona reina y no gobierna y no te metes en el día a día de la política. La diferencia es que la transición política la hace lo que entonces se llamaba la generación del príncipe, que luego sería rey. Y en el fondo hay un compadreo casi, vamos, entre don Juan Carlos, entre Suárez, Felipe González, etcétera, etcétera, hasta con Carrillo, vamos, ¿no? Se llevan bien y están todos mirando en la misma dirección, quieren llegar al mismo puerto. Y y claro, todos le deben muchísimo a la corona, porque es la corona el que mantiene en su sitio al ejército y impulsa todo el proceso democrático, ¿no? Pero eso lo puede hacer, eso es instituible y irrepetible. Eso lo puede hacer don Juan Carlos, no lo puede hacer don Felipe, que no tiene esa relación de compadreo que decía con ninguno de los dirigentes políticos, y menos aún con gente mucho mayor que él, en el caso de Rajoy, pongamos, ¿no? Entonces, hay un estilo de ejercer la monarquía constitucional durante, pongamos, las 3 primeras décadas del reinado de don Juan Carlos, que luego eso yo creo que cambia en la última década. Pero don Felipe no puede seguir esos pasos. Y la ironía del tema es que no puede dirigir el cotarro, como hizo su padre en sus principios, al principio de su reinado, cuando realmente se requiere una moderación, un arbitraje y una cabeza clara, vamos, por el tema catalán, etcétera. Ha surgido en el final del reinado de don Juan Carlos un partido nacional claramente anticorona y republicano, que es Podemos, que en 2015 se convierte en la tercera fuerza parlamentaria y es el que manda más o menos en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Cádiz, en Valencia, donde tú quieras, ¿no? O sea, y entonces eso es un elemento nuevo, absolutamente novedoso en la historia de España en los últimos 40 años. Por eso, en el fondo, yo creo que si hay un hilo conductor del libro, y espero que lo haya, es la idea de un fin de ciclo, que se ha llegado a... Y es muy curioso cómo el finish de los ciclos, es decir, porque ha durado 40 años, del 75, la muerte de Franco, a 2015, esas elecciones
que dejan fracturar, lo mismo que duró el franquismo, o lo mismo, si quieres, que duró el pacto de la primera restauración con Cánovas y Sagasta y Alfonso XII. Vamos saltando de 40 y 40 años, ¿no? Que es una cosa muy bíblica, vamos, ¿no? Es cuando te vas al desierto y esas cosas, ¿no? El PSOE, en un principio el PSOE no quería la república, no era republicano, eso lo veía como una cosa de burgueses, de gente como Azaña, que no, ellos querían el proletariado y la sociedad proletaria, etcétera, y ponerse ellos en un partido revolucionario de siempre, vamos, de cuando se crea. Pero, en fin, pasan a la República y hay gente en el PSOE muy, muy decente. O sea, estoy pensando en Prieto o Fran de los Ríos, en fin, hay una serie de personas, Besteiro también, por supuesto, que, digamos, son el ala moderada del PSOE, y luego está el ala revolucionaria, que era Larro Caballero, ¿no? Que estaba muy apoyado en la UGT. El PSOE tiene muchas luces y muchísimas sombras en la República, y sin duda, a partir de las elecciones de febrero del 36 y el triunfo del Frente Popular, el PSOE se había movido mucho hacia la izquierda extrema. Y ya tenía el guerra civilismo metido en el cuerpo, ¿no? Bueno, y la derecha también lo tenía, claro. El PSOE con la corona hay un término que es accidentalista, y los accidentalistas son, pues, que se adaptan a una situación, pues, por las circunstancias, porque es lo sensato en un momento dado, pero no forma parte de su creencia íntima, vamos, ¿no? Y entonces el PSOE es accidentalista con la corona, vamos, ¿no? Es decir, si la corona funciona, si nos trae las libertades, si las defiende, pues estamos a favor de la corona, ¿no? Pero que el PSOE se puede ir hacia la izquierda, lo que ha ocurrido es que por primera vez en, digamos, la época ya contemporánea, desde la democracia postfranquista, el PSOE tiene un serio competidor en su izquierda. Y no solo eso, pero cuando veamos las cosas con más tranquilidad y con más tiempo, entenderemos mejor, creo, cómo el efecto del crack económico financiero de 2008, que ha durado tanto en España, y todavía están ahí las laceraciones que ha dejado, es la desigualdad social, más que nada, vamos, ¿no? Eso rompe lo que era el acuerdo de la posguerra mundial, en la socialdemocracia y, digamos, el libre mercado y la derecha o centro-derecha, que es el estado de bienestar. Es decir, yo dejo que haya un mercado capitalista, pero a la vez lo que quiero son pensiones, educación universal, sanidad pública universal, gratuita, etcétera, etcétera, todo el paquete de la sociedad de bienestar. Bien. Y entonces eso puede funcionar, y funciona muy bien a lo largo de los años 50, 60, 70, 80, 90. Entrado el siglo, cuando tienes el crack financiero, ya es imposible sostener, como se había venido haciendo, ese estado de bienestar. Y entonces hay que subir impuestos, hay que, sobre todo, recortar las prestaciones en sanidad, en educación, en pensiones, en este tipo de cosas. Eso es la consecuencia política de lo que es el crack financiero. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues eso lo que hace es enrabietar muy justificadamente a la izquierda y polarizarlo y, digamos, llevarle a posturas muy extremas en contra del sistema, de cuestionarlo y de criticarlo. Y así te surge ese populismo de izquierdas, etcétera, el antisistema, que lo ves en Italia,
en el movimiento de 5 estrellas, o lo ves en Syriza en Grecia con Tsipras a la cabeza, o lo ves, por supuesto, aquí con Podemos. En Inglaterra, el gran pilar del estado de bienestar era el Partido Laborista. De la posguerra, quitan a Churchill, vienen los laboristas y hacen lo que se llama la National Health Service, la sanidad pública, la educación. Es el gran modelo de la sociedad de bienestar. Ahora, el Partido Laborista está absolutamente secuestrado por la extrema izquierda. No hay mucha diferencia en lo que piensan los dirigentes del Partido Laborista actual con, digamos, Podemos o con gente en Grecia o gente o por supuesto en Francia, donde se ha deshecho el Partido Socialista. Y es la Francia insumisa de Mélenchon, por ejemplo, ¿no? Extrema izquierda, dura izquierda. Eso es un poco la historia. Pues a cualquiera que tenga 30 años menos que Rajoy, es muy curioso. Es decir, la política, y no solamente en este país, se vuelve muy generacional. La intención de voto mayoritario a favor del PP es a partir de los 55 años. Y según vas bajando la pirámide generacional de la población demográfica, el apoyo al PP se reduce, vamos, ¿no? Pero el PP es muy interesante lo que ahí ha ocurrido. En el PP yo creo que ha dejado de haber un debate interno. No sé, hay una cosa muy importante en el fracaso del bipartidismo. Yo creo que es muy importante. Es decir, los partidos políticos, los dos dinásticos, Partido Popular y Partido Socialista, son básicamente dirigidos por aparatos. Los aparatos practican lo que se llama la endagamia, vamos, o sea que ellos traen a su propia gente. Son cerrados, pero ellos a la vez controlan las listas electorales. Entonces, en la cultura política de la que surge la transición, la cultura democrática actual en España, yo creo que hay una carencia, vamos, de apertura, de debate, de tolerar la disensión, de discutir y dialogar las cosas, ¿no? Lo que hay un excesivo cesarismo o bonapartismo, digamos, de dirección de arriba, ¿no? Y los partidos de derecha siempre son muy proclives a tener esa disciplina y esa cosa jerárquica. Yo creo que eso se ha acusado muchísimo en el Partido Popular, donde prácticamente no hay ninguna discusión, no hay ningún debate. Los congresos nacionales se celebran cada 4 años, una cosa así, nunca antes de una elección, sino siempre después, son siempre una cosa laudatoria y de dar aplausos al líder, etcétera, etcétera, no se debate nada. Ha dejado de haber ideas, y eso es el problema de la derecha, y el de la izquierda yo diría no tanto de falta de ideas, pero quizás de pensamiento desordenado. Eso es la pregunta que se está haciendo muchísima gente y sería bastante normal. Pero entonces, ¿quién ha sido el recambio de los gaullistas en Francia o incluso del Partido Socialista? Pues Macron. Es decir, lo que ha ocurrido en Francia es que se ha acabado el partidismo. El partidismo francés era el PSF, el Partido Socialista de Mitterrand, y los gaullistas. Los que de alguna manera son gaullistas y pueden ser católicos o menos católicos, de derechas, etc. Pero eso es el bipartidismo de la Quinta República Francesa. Y viene el señor Macron y en la segunda vuelta es Macron contra Marine Le Pen. Y por supuesto lo tiene chupado, vamos, ¿no? No va a conseguir una mayoría Marine Le Pen. Pero Macron se lleva por delante a el Partido Socialista, en el cual él había estado como ministro de Finanzas, y el Partido Gaullista, donde en el fondo están sus amigos, vamos, ¿no?
Buenísima pregunta. En principio porque no tienes eh, el factor inmigración. De hecho, ha habido muchísima inmigración a España, pero ha sido o bien de Centro Europa, o sea, mucho rumano, mucho ucraniano, que digamos se pueden acomodar mejor, o son de países andinos que por supuesto tienes idioma y tienes una cultura y demás, ¿no? O sea, lo que no tienes es el choque de lo que ha ocurrido en Alemania, donde tienes ahora un partido potente de la extrema derecha, y eso es el resultado de haber tenido 1 millón de sirios, afganos, iraquíes y demás en cuestión de un año, vamos, ¿no? O en Italia, donde ahora tienes elecciones y tienes también partidos muy de derecha, xenófobos, que son porque en Italia han sacado del Mediterráneo y puesto en Italia a 600 inmigrantes subsaharianos y demás, ¿no? Eso en España no ha ocurrido, vamos, ¿no? O sea, no tienes el fenómeno ese de una inmigración masiva. Hombre, podemos decir es que los españoles son tan buenos, tan simpáticos, hospitalarios y tan estupendos, que no van a ser xenófobos, ¿no? Porque además España es un país de inmigrantes, la gente ha emigrado mucho y tal y cual, y los españoles son colosales. Y yo creo que tampoco se ha puesto a prueba, vamos, ¿no? Más colosales o más o mejores que los franceses. Pues yo creo que tampoco. Y digamos, el sentido étnico nacionalista, pues existe en España, claro que existe en Cataluña y existe en el País Vasco. Uh, y entonces, pero no tienes partido de derecha a derecha en España, lo cual no quiere decir que más adelante no lo tengas. Si estás viendo a una ruptura del Partido Popular, porque Ciudadanos se ha comido, digamos, su centro, ese conservadurismo liberal, esa cosa más potable, más europea, entonces deja espacio, vamos, para una derecha sin complejos, ¿no? Puede ocurrir.